significa la consulta de asesoría genética, qué implicancias tiene para el paciente y para la familia, y también intentar ver si podemos realizarle algún estudio genético y qué estudio genético deberíamos de realizarle, ¿sí? Eso es el árbol genealógico que armamos con todos los datos. Cada uno va teniendo distintos dibujos. Yo digo que a medida que pasa el tiempo uno se transforma en un Picasso. Uno le hacemos el redondel, el otro lo pintamos de colores, de acuerdo a un esquema que cada uno va armando, y a la simple vista se da cuenta de cuál es el diagnóstico de los integrantes de la familia, ¿sí? Una vez que evaluamos si tabulamos un riesgo de acuerdo a lo que estamos sospechando o no, que sea un síndrome hereditario, en sospecha algún gen en particular o no, o pensamos que es un síndrome hereditario y que amerita hacer un panel multigenético en este paciente, le hacemos firmar un consentimiento informado. Ustedes recuerden que todos los pacientes, o sea, uno no debe de realizar un test genético a un paciente si el paciente no está de acuerdo con realizárselo. Y una vez que tomamos la muestra, yo siempre le digo al paciente, esto demora más o menos 60 días el resultado, hasta que sale la sangre, se procesa, viene el informe, analizamos el informe, de acuerdo a lo que viene en el resultado, tenemos que tener como un orden en el trabajo nuestro, que es tratar de ver las mutaciones genéticas que se detectan, nosotros también buscarlas para ver si en las bases de datos que nosotros controlamos esas mutaciones genéticas, tienen la misma clasificación que el laboratorio nos ha puesto. Eso nos da como una seguridad, ¿no? Que cada uno va armando como un circuito de chequeo de los informes genéticos que vamos teniendo. Podemos necesitar poder hablar a veces con el médico que realizó el informe genético, si tenemos dudas sobre alguna mutación genética, si tenemos bases de datos que las clasifican diferentes, y por ahí el laboratorio la clasificación distinta, ver qué criterios tomaron para cambiar el cambio de clasificación. Bueno, todo ese trabajo lo hacemos nosotros, ir el paciente adelante. Después de esto nos juntamos con el paciente, le elaboramos un informe. En ese informe tratamos de ser lo más claros posible. Yo siempre digo que tratamos de traducir un poco esto a un idioma más amable para los médicos que están atendiendo al paciente, ¿sí? Tratamos de descartar o no, con el diagnóstico que tenemos del estudio de laboratorio, que el paciente pertenezca a un determinado síndrome hereditario, y si pertenece a ese síndrome hereditario, dar las recomendaciones correspondientes a ese síndrome, ¿sí? Con las características que tiene la alteración genética de ese gen, y qué cuidados se debe de tener en el paciente, o qué conductas deberían de tomarse. Tratar de explicarle lo que esto implica para la familia cuando uno detecta una mutación genética, sugerirle que estos estudios se realicen en la descendencia o en los otros integrantes de la familia que uno está viendo en el árbol genealógico, se pueden ver beneficiados con el estudio de la mutación puntual, que es lo que pediríamos ya. Y tratar de organizar una charla o una reunión. Normalmente nosotros en el CEMAFE, al tener los ateneos en conjuntos, que lo hacemos los mastólogos con los oncólogos, los radioterapeutas, y yo participo, y la psico-oncóloga, es como que armamos una estrategia en conjunto, ¿sí? De los resultados, de lo que viene, de lo que se le va a plantear a la paciente, de tratamiento, de seguimiento, si sigue con controles de alto riesgo o no, si se descarta algún síndrome o no, si se hace algún cambio de esquema quimioterápico por el resultado del laboratorio o no, ¿sí? Así que es como que es más fácil el estar todos juntos y poder tomar la decisión y darle al paciente algo organizado, o sea, que sepa cómo sigue su tratamiento, qué debe de hacer, si necesita la interconsulta de otros especialistas, si hay que llamar a algún especialista de otra especialidad, algún cirujano, algún gastroenterólogo, algún endocrinólogo, porque amerita la mutación genética que tiene el paciente, que intervenga otro especialista en esa reunión, ¿sí? Yo creo que lo importante de esto cuando hacemos el informe genético es tratar de ser lo más claro posible, lo más resumido, no dar muchas vueltas, explicar lo necesario para que el médico que lo está teniendo adelante lo lea. Porque la queja siempre nos pasa a todos, que si recibimos muchas hojas de informe, el médico no lo lee una parte y la otra parte no la lee, y por ahí lo más importante no lo leyó, ¿sí? Entonces tratar de ser lo más precisos, concisos, y si podemos hablar con el médico, que es el médico de cabecera del paciente, y explicarle los resultados, me parece que es lo más correcto, ¿sí? Normalmente tenemos buena relación entre todos, nos conocemos, y
y tratamos de mantener un buen diálogo, ¿no? de este tema. Y nada más, les voy a dar lo básico, porque a Gonza le toca lo más difícil, que es dar los síndromes. Así que esa es la primera parte de lo que es la consulta del asesoramiento genético. Tengan en cuenta que cuando nosotros pedimos un test multigenético, la técnica que se utiliza es la técnica de NSG, y cuando nosotros pedimos una mutación puntual, lo que se pide es Sanger, ¿sí? Eso es muy importante porque muchas veces uno ve estudios de pedido de mutaciones puntuales y le ponen técnica NSG. Y en realidad no debería ser la técnica correcta a utilizar, excepto que puede pasar que haya lesiones muy importantes en un gen y el laboratorio para confirmar diga, no, a este paciente yo le voy a hacer MLPA porque me quiero quedar tranquilo porque la lesión es muy importante en el gen, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias. Espero no haber sido muy larga mi charla. Perfecto, Marcela. Muchísimas gracias por la presentación, estuvo muy claro. Ahora te Voy voy a a dejar de pedir... compartir, así siguen. Exacto. Ahí vamos con mi presentación. Bueno, me toca autopresentarme, porque estoy Eso. coordinando el módulo. Bueno, así que bueno, aunque suene ridículo, yo me llamo Gonzalo Tavares, soy médico ginecólogo, mastólogo acreditado y desarrollo mi actividad en el Hospital Centenario de Rosario, en el Centro de Mastología, y me dedico hace ya 10 años a esta cuestión de la subespecialidad en cáncer hereditario, particularmente enfocado casi exclusivamente en cáncer de mama hereditario. Vamos a tratar de ver algunos conceptos básicos que tienen que ver con el síndrome clínico enfocado particularmente para mama hereditario, y finalizando las presentaciones, el doctor Javier Rodríguez Lucero nos va a ilustrar un poco sobre las cuestiones que tienen que ver con el control de alto riesgo. Así que vamos a ver un poco los conceptos básicos de definiciones que tienen que ver al cáncer hereditario, complementando un poco los conceptos generales que nos dio la doctora López. Vamos a hablar un poco de la clínica, desde lo molecular a la clínica, particularmente focalizados en los genes que por el momento son los que tienen más información clínica relevante y disponible como para tomar decisiones, que son BRCA1, 2 y PALB2. ¿Qué es un panel genético y cuál es la composición óptima que entendemos, o a mi entender debería tener un panel genético en este preciso momento? Y vamos a hablar de la única intervención médicamente necesaria en cáncer de mama hereditario, que valga, aunque suene ridículo, no es justamente la mastectomía de reducción de riesgo, sino la salpingoforectomía, algo que involucra directamente al ginecólogo. Hay una cuestión general que tiene que ver con cuál es, teniendo en cuenta que el rol del ginecólogo está de alguna manera relacionado con la atención general de la mujer, digamos, y a pesar de todos los avances que tenemos en relación a las cuestiones de análisis moleculares, en los últimos años empieza a tener rol y se le da un rol cada vez más importante a la evaluación de riesgo y a una cuestión que puede ser tomada muy sencillamente, que es sumar al interrogatorio básico, en una consulta de tocoginecología, los antecedentes familiares. Digamos, sabemos que hay enfermedades que tienen agregación familiar y particularmente las enfermedades oncológicas es un grupo que nos interesa hoy particularmente. De hecho, digamos, cuando en centros de atención primaria se relevan los antecedentes familiares, hay de todo tipo, pero particularmente los que más frecuencia toman, fundamentalmente las mujeres, son los antecedentes familiares que tienen que ver con el cáncer, en términos generales, antecedentes oncológicos. Por supuesto, a partir de esta información básica, uno debería, digamos, encadenar diferentes decisiones clínicas para saber si realmente la información es relevante como para, en principio, derivar una consulta a un especialista o quedarse con los datos mismos que tengamos. ¿Cuál debería ser el rol del ginecólogo general en esta instancia? Bueno, deberíamos saber reconocer antecedentes familiares o personales que puedan estar relacionados a una predisposición hereditaria al cáncer. Particularmente, digamos, los datos básicos que deberíamos recabar son antecedentes obviamente personales, pero también familiares de cáncer de mama, de ovario, de endometrio y de colon. Y la otra cuestión es importante tener un poco en claro cuál es la edad promedio de diagnóstico en población general para estos tumores, porque uno de los datos fundamentales, ya mencionado en la presentación anterior, es que la edad temprana de presentación en comparación o comparándolo con la población general puede ser un punto de inicio de una evaluación un poco más profunda. Y el número acá clave es 60.
Porque si bien puede variar de población a población, digamos, de región a región, y el número puede ser un poquito más arriba, un poquito más abajo, la edad promedio de diagnóstico de cáncer de mama en nuestro medio, en la mayoría de los países occidentales, es 55-60, ovario un poquito más de 60, endometrio está por ahí, y con alrededor de los 65 años. Así que con que nos quedemos con que la edad promedio debería ser alrededor de los 60, cualquier número que se aleje hacia abajo de nos debería al menos llamar la atención. Y la otra cuestión es, y lo más importante, empezar a generar algunos patrones de asociación de tumores que nos pueden estar hablando fundamentalmente y enfocado en tumores ginecológicos, en el síndrome de cáncer de mama ovario hereditario, que ahora en términos generales se lo reconoce como mama ovario páncreas, y esto es la asociación sencilla de pensar que es mama con mama, en la misma paciente o paciente y familiares directos de primero, segundo, tercer grado, mama ovario. Se agrega páncreas y próstata porque estos son importantes en la definición de los síndromes. Y después ovario y tumores digestivos, o cáncer de endometrio con cáncer de ovario, o endometrio con tumores digestivos. Cuando digo digestivo, enfocamos fundamentalmente, aunque no exclusivamente, al cáncer de colon, y esto constituye en principio la posibilidad de estar frente a un síndrome de Lynch. Y acá fíjense que separamos bastante lo que son tumores digestivos con los tumores mamarios, puesto que por el momento no ha sido posible definir claramente una relación directa entre los factores hereditarios que están relacionados a mama con los factores hereditarios que están relacionados a cáncer de tubo digestivo, particularmente de colon. Entonces, ¿qué es el cáncer hereditario? Básicamente hablamos de una variante heredada, por supuesto, asociada a pérdida de función, en general, aunque no exclusivamente, en genes supresores de tumores. Esto es, un gen que tiene alguna alteración en su codificación en el ADN básico, que está relacionado, en definitiva, a la síntesis o a la fabricación de una proteína anómala que no puede ejercer su función biológica. Esta pérdida de la función en una proteína clave en determinados puntos del ciclo celular puede estar relacionado a acumulación de daño genético y a partir de esto a la posibilidad de transformar una célula normal en una célula tumoral. Básicamente es eso. Y en general son proteínas que tienen que ver con, que no trabajan solas, eso es el primer punto, digamos, en general trabajan en tándem, asociadas a otras proteínas, y que tienen que ver con por un lado, reconocimiento de la lesión en el ADN, el reclutamiento de un conjunto de proteínas y posteriormente con la reparación del ADN. Esta es la función básica. Fue interesante el hecho de que a partir de las primeras proteínas relacionadas, TP53 y BRCA, por nombrar las principales, digamos, se ha podido empezar a reconstruir esta cadena de eventos, digamos, que en definitiva conllevan a la reparación del ADN que ha sido dañado por la causa que fuera, pero a su vez empezamos a reconocer otro tipo de proteínas que trabajan asociadas, y a su vez se la pudo ligar a otros síndromes también de cáncer de mama hereditario, pero que no respondían exclusivamente a una alteración en el gen, por ejemplo, BRCA1 o BRCA2. Y la otra cosa interesante, y particularmente esto está bastante claro para BRCA en particular, este gen, digamos, si uno lo busca en diferentes tejidos, el producto proteico está expresado en un montón de tejidos. Sin embargo, el síndrome se manifiesta fundamentalmente con cáncer de mama y cáncer de ovario, que son los tumores núcleo. En ese punto, digamos, lo que se encontró es que BRCA1 actúa no solamente en la reparación del ADN, que es la función primordial que conocemos, sino también en la vía de degradación de los productos de estrógeno. Y los productos de estrógeno, el producto del metabolismo estrogénico, son genotóxicos, esto ya también era conocido. Con lo cual, digamos, frente a la pérdida de función de BRCA, lo que está pasando es acumulación del daño de metabolitos del estrógeno, que dañan la doble cadena de ADN, y a su vez el principal reparador, que es BRCA1, tampoco lo puede reparar. Digamos, este círculo vicioso, de alguna manera, es el que nos ayuda a entender un poco por qué el síndrome se manifiesta fundamentalmente con tumores de mama y tumores de ovario. Y lo que explicó en parte la doctora López, se suma a lo que estamos viendo ahora, nos ayuda a entender también por qué los tumores se adelantan cuando hablamos de edad de presentación. Tenemos una visión clásica del punto de vista clínico del cáncer de mama hereditario, y nosotros, esta división es cada vez más difusa, digamos, pero básicamente para entenderlo, lo que nosotros decimos o decíamos hasta hace poco es que el cáncer
hereditario es aquel que se pueda vincular, es el cuadro clínico el de la paciente y su familia, a una alteración molecular encontrada con un estudio propio. El cáncer familiar lo llamamos aquel cáncer que se da en agregación familiar de otros tumores de mama, pero en los cuales no podemos demostrar la vinculación con una alteración en un análisis genético, o porque no se hizo, porque el análisis se hizo y dio en el negativo. Y finalmente, para entender el esporádico, es aquel tumor que se presenta a una edad esperable y que no está asociado a antecedentes familiares. Pero digamos, lo dije antes, los límites entre estos están siendo cada vez más difusos y de hecho sabemos que hay tumores que se presentan como esporádicos por la edad de presentación, por el subtipo histológico y porque no hay agregación familiar, sin embargo tienen un componente hereditario y que no responde a los genes clásicos. Básicamente lo que conocemos hasta ahora y lo que podemos dar respuesta inclusive desde el punto de vista clínico es alrededor de un 20% de los cánceres de mama que se presentan en agregación familiar, ya sea con cáncer de mama o con cánceres de ovario u otros tumores. Y corresponden a genes que están relacionados a riesgo moderado o alto de aparición de cáncer de mama y otros tumores dependiendo del gen de base. Lo nuevo que hay ahora y que hay únicamente en uso comercial que yo sepa en Estados Unidos, a partir de esto, por supuesto, esta empresa lo comercializa en varios lugares del mundo, y en Europa, en algunos lugares, solamente se está utilizando por ahora en términos de investigación clínica, fundamentalmente para seleccionar mujeres para tamizaje de alto riesgo, digamos, aparte de la evaluación clínica, del análisis con genes de alto riesgo moderado, también paneles de polimorfismo que permiten empezar a separar un poquitito y estratificar mejor el riesgo. En este sentido, digamos, la novedad es que hay un laboratorio en Rosario que tiene lista la técnica como para que esté disponible a relativamente corto plazo para uso inclusive local. Entonces, ¿por qué es importante diagnosticar alteraciones en estos genes? Bueno, BRCA es paradigma fundamentalmente porque hay más de 25 años desde que se clonaron estos genes, con lo cual, digamos, hay un recorrido clínico enorme, aparte de un recorrido, digamos, molecular. Y tenemos datos clínicos bien claros sobre cuál es el riesgo de enfermedad que confiere, esto ya lo vamos a ver en breve, cuál es el riesgo del segundo primario, fundamentalmente me refiero a los tumores de mama, y hoy ya sabemos que es target terapéutico, es decir, las mujeres que tienen una alteración en BRCA y desarrollan un cáncer de mama o un cáncer de ovario, tienen medicación específica disponible por el momento para tumores avanzados, y cuando decimos avanzados decimos tumores metastásicos de mama, y para cánceres de ovario, que ya han sido tratados y que están en remisión. La novedad es que ahora se va a presentar en junio un ensayo clínico aleatorizado que incluye a mujeres con cáncer de mama y mutaciones en BRCA1 y BRCA2, pero en estadios relativamente tempranos. Con lo cual, esto, digamos, lo que presuponemos, por lo que ya se viene presentando en otras reuniones científicas, es que el resultado va a ser definitivamente positivo, así que es muy probable que tengamos otro biomarcador, así como solicitamos en un cáncer de mama inmunistoquímica para evaluar receptores de estrógeno, HER2, es muy probable que en muchos de ellos también tengamos que pedir, solo por el diagnóstico de la enfermedad oncológica, no por la historia familiar, un análisis en BRCA1 y BRCA2. Ahora, lo que ustedes tienen que saber es que si en una paciente con un cáncer de mama expresa receptores de estrógeno, esa paciente va a recibir tratamiento hormonal, obviamente, pero no la familia. Ahora, un resultado de BRCA positivo en una mujer con cáncer de mama va a recibir probablemente su medicación como tratamiento adyuvante, pero abre un poco el abanico, el espectro para, digamos, evaluar al resto de la familia. Entonces, estos análisis de alguna manera cumplen con la definición aceptada de biomarcador. Nos hablan de aumento de susceptibilidad para el desarrollo de cáncer o un nuevo cáncer, en el caso de cáncer de mama, por ejemplo, y son target terapéuticos. ¿Cuál es el riesgo asociado? Y está marcado en rojo el que para mí es más importante que tenemos que tener en cuenta, que es el riesgo de cáncer de ovario. Para BRCA1, la edad promedio de diagnóstico se adelanta unos 10 años al promedio del cáncer de ovario que aparece en la población general, y fíjense que el riesgo es entre 40 a 60 veces más alto que en la población general. Por supuesto que es un riesgo, un gen asociado a alto riesgo de cáncer de mama, el número promedio es entre 50 y 60%, con una edad media del diagnóstico de 40 a 45 años.
Para BRCA2 el riesgo es un poquito más bajo para cáncer de ovario, sin embargo, comparado con el riesgo basal, que es del 1% a lo largo de la vida, fíjense que el riesgo medio está alrededor de entre el 15 al 20%, con una edad media de diagnóstico de 62 años. Sin embargo, digamos, eso nosotros siempre lo tenemos en cuenta, siempre tomamos la edad de diagnóstico en la paciente, pero también la edad, si hubiera otros cánceres de ovario en la familia, a qué edad promedio está apareciendo el cáncer de ovario en una determinada familia. Esto es porque, si bien todavía no están en uso clínico, sabemos que hay cofactores genéticos que de alguna manera pueden aumentar la susceptibilidad del cáncer, coadyuvando a la falta o a la falla en este gen en particular, y en algunos casos sabemos que estos coadyuvantes genéticos bajan el riesgo. Hasta que esto no esté claro, nos manejamos con el dato básico que nos da la aparición de la variante patogénica en sí, asociado a lo que vemos en la familia en términos de edad media de aparición en cáncer. Y la novedad en este último año fue con la aparición de datos claros de que PALB2, digamos, lo sacábamos de lo que nosotros llamamos riesgo moderado. El riesgo moderado implica, y esto es por consenso, más o menos tener un riesgo entre 2 a 4 veces el de población general. El PALB2 ahora se pudo, gracias a la evaluación de más de 500 familias con mutaciones en este gen, ahora sabemos que el riesgo asociado a cáncer de mama está en el orden del 55% en promedio. Esto ustedes pueden ver, digamos, la diferencia de riesgo entre la línea roja, que es población general, o sea, el riesgo promedio medio, con la línea llena azul, que es el riesgo conferido por una mutación en este gen. La novedad fue que quedó bastante claro de que también es un gen asociado a alto riesgo de cáncer de ovario, sin embargo, un riesgo mucho más bajo que los conferidos por BRCA1 o BRCA2, y entre comillas, por suerte, digamos, el aumento por encima del 1 al 2% se empieza a ver después de los 50 años. Esto tiene implicancia importante en términos de cuándo recomendamos la cirugía preventiva. Esto lo vamos a hablar hacia el final de la presentación. La otra novedad fue que fue un gen que está definitivamente asociado a un riesgo más alto de cáncer de mama también en el varón, a un nivel muy similar al riesgo conferido por una mutación en BRCA2. Con lo cual, digamos, si vemos un cáncer de mama en un varón, tenemos que empezar a pensar en la posibilidad de una mutación no solamente en BRCA, sino también en PALB2. Entonces, ¿cuáles son los criterios de testeo actuales? Digamos? ¿Cuáles son los criterios para pedir un análisis genético? Esto un poco lo tienen que asociar a lo que vieron en la presentación anterior, que eran los criterios generales para derivar asesoramiento genético. Van a ver que están bastante superpuestos. Por supuesto, el cáncer de mama o el cáncer de ovario, independientemente de la edad de aparición, y particularmente la variante seroso papilar, que es la más frecuente de ver, ¿no? Pero básicamente cualquier cáncer de mama que se aleje de la edad promedio de diagnóstico en nuestro país, que es 55-60 años. Y particularmente el cáncer de mama que aparece en aquella mujer que todavía no entró en menopausia, para no poner una edad de corte, digamos, que pueda sonar medio artificial. El cáncer de mama metastásico, independientemente de la historia familiar, porque justamente BRCA es un biomarcador y nos puede habilitar a la utilización de medicación preventiva. En lo que habíamos hablado un poco, en junio se presenta el resultado de este ensayo clínico que nos puede habilitar a pedir el test para casi todas las mujeres. Esta es una discusión que se venía dando en algunas sociedades científicas sobre si no es necesario hacerle el test genético a todas las mujeres con cáncer de mama. Desde el punto de vista práctico, en nuestro medio esto no es posible todavía. Pero bueno, esto va a habilitar esta cuestión, ¿no? Esta discusión, y es casi todas porque hay que ver en detalle cuáles son los criterios de inclusión en el ensayo. Haciendo la salvedad que primero nos tienen que demostrar fehacientemente de que la medicación es útil en este contexto, ¿no? El cáncer de mama en un varón, que lo mencionamos, y el cáncer de próstata, particularmente en aquel que los oncólogos dicen resistente a la castración, es decir, fundamentalmente aquel cáncer de próstata que se presenta en el varón joven, entre comillas, 45 o 50 años, o que tiene variantes histológicas de alto riesgo que se presenta en forma metastásica al origen. Esto, el cáncer de mama en general, en el varón, el cáncer de próstata, perdón, en el varón que se presenta 65, 70, 75 años, que en estadio temprano y que responde a los tratamientos adyuvantes iniciales, generalmente es poco probable que esté asociado a una alteración genética.
El cáncer de páncreas, que ahora forma parte directamente del síndrome de cáncer de mama ovario hereditario asociado a BRCA1, BRCA2. Y esto mencionado, y lo volvemos a recalcar, el cáncer de mama triple negativo, independientemente de la edad de diagnóstico, a pesar de que en todas las guías clínicas ustedes van a encontrar de que el punto de corte debería ser sí o sí 60 para abajo, 60 años. Sin embargo, está demostrado que para BRCA en particular, a medida que aumenta la edad de diagnóstico, hay más probabilidad de que se asocie un cáncer de mama triple negativo. Y por otro lado, más que la edad de presentación, el cáncer de mama triple negativo, independientemente de la edad de diagnóstico, cuando está asociado a antecedentes familiares de cáncer de mama ovario, indefectiblemente tiene que estar acompañado en lo posible de un análisis molecular. Y por supuesto, patrón familiar de cualquiera de las tumores en las cuales estuvimos discutiendo en la presentación. Bien, ¿qué es un panel genético? Bueno, un panel genético es básicamente analizar varios genes de un solo saque, directamente. Hasta hace unos pocos años, y esto tiene que ver un poco con la tecnología que había disponible, solo se analizaba uno o dos genes por tanda, por vez. Esto llevaba bastante tiempo. Con el advenimiento, digamos, de máquinas que pueden, digamos, analizar a la vez, no un grupo de genes, sino ya casi un genoma completo, es posible analizar en forma paralela varios genes. Y esto tiene ventajas y desventajas, por supuesto. ¿Qué genes debería tener un panel genético pensado para cáncer de mama ovario hereditario hoy por hoy? Bueno, desde el punto de vista comercial, digamos, los paneles genéticos varían de acuerdo a la empresa que los ofrezca, pero básicamente contienen genes que tienen que ver con cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon, o cáncer endocrinológico, y así vamos sumando. Cáncer de melanoma hereditario, cáncer de páncreas hereditario, con lo cual, digamos, hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir los paneles genéticos porque empiezan los problemas que ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Pero básicamente, lo que ven en esta diapositiva en particular son aquel grupo de genes que tienen alguna información clínica que nos ayudan a entender un poco qué significa un resultado positivo y qué podemos ofrecer desde el punto de vista preventivo a futuro a la paciente o en algunos casos inclusive desde el punto de vista terapéutico. Por eso en la lista de cáncer de ovario volvemos a meter a los genes reparadores que no están mencionados en detalle, pero que corresponden o se asocian al síndrome de Lynch. Un, digamos, panel mínimo debería contener hoy por hoy el análisis de los dos BRCA, PALB2, ATM, CHEK2, NBN discutible, y si hay un cáncer de ovario en la familia, asociar los otros genes relacionados a cáncer de ovario. Aclarando que estos tres que ven marcados en rojo, RIP1 y los RAD51, están por el momento asociados exclusivamente a cáncer de ovario. Con la posibilidad, esto falta información todavía, de que puedan estar asociados solamente a riesgo de cáncer de mama, pero de variante triple negativa, desde el punto de vista inmunohistoquímico. ¿Qué cuidado tenemos que tener con los paneles? Porque en definitiva es eso, les dije que bueno, la ventaja es esa, de poder analizar todo en un solo estudio y con un solo tiempo de entrega de resultados. Cuando analizamos más genes, siempre podemos tener más información, por supuesto que esto es lo importante, pero a veces puede haber desinformación. Pueden meter confusión por una multiplicidad de variables, pero básicamente lo que suelen aparecer son los que llamamos incidentaloma. Esto lo tomé yo del estudio por imagen, ¿no? Una tomografía por cualquier cosa porque tenemos ganas y nos encontramos con algo. Bueno, acá pasa lo mismo, digamos. En un síndrome o en una familia donde solo hay cáncer de mama, ¿por qué voy a pedir un gen que esté relacionado a melanoma hereditario, por ejemplo? Bueno, el problema es que cuando aparece el resultado positivo tenemos que darle alguna respuesta clínica y ahí es donde aparecen los problemas. Después, cuanto esto está clarísimo hoy, cuanto más genes incluimos en un panel, más posibilidad de que aparezcan variantes no concluyentes, es decir, resultados grises o ni. O, en términos técnicos, variantes de significado clínico incierto. Esto está claro, que en los genes que contienen más de 10 o 20, los paneles que contienen más de 20 genes, si uno mide la probabilidad de encontrar un resultado, lo más probable es que encontramos muchas variantes de resultado clínico incierto. En segundo lugar, resultado negativo. En tercer lugar, recién algún positivo.
Así que la recomendación, en alguna manera, es tratar de analizar los genes, siempre que se pueda, que puedan explicar el cuadro clínico que tenemos delante. El razonamiento es lo mismo que haríamos frente a un nódulo de mama hacer una biopsia de pulmón. Esto suena ridículo, pero bueno, en genética esto puede ser así también de ridículo. Entonces, vamos a hablar de la única intervención médica. Estuvimos hablando de cáncer de ovario asociado a BRCA1, a BRCA2, a PALB2, inclusive asociado a cáncer de colon hereditario. La única intervención médicamente necesaria que da protección frente a la posibilidad de aparición de un cáncer de ovario. Y la única forma preventiva que tenemos hoy por hoy es la salpingoforectomía bilateral, y estén atentos al nombre, es decir, esto implica la extirpación no solamente de los ovarios, sino también de las trompas. Y los patólogos tienen un protocolo para manejar estas piezas en biopsia, para buscar, ¿qué cosa? El cáncer de ovario in situ, fundamentalmente el cáncer de ovario in situ que puede estar apareciendo a nivel de las trompas de falopio. Por esto es que la cirugía preventiva sí o sí debe admitirla o debe incluir la trompa, ambas trompas. ¿Y esto por qué? Insisto con la cuestión del ovario, porque bueno, siendo una incidencia tan alta en este grupo, y siendo un cáncer que habitualmente se diagnostica en estadios avanzados, y la tasa de letalidad de este tumor en particular es muy alta, fue bastante sencillo, entre comillas, en un tiempo más corto, encontrar un impacto en términos de mortalidad en relación a la cirugía preventiva. Tanto en mortalidad global, que si ustedes ven el número, digamos, el descenso fue alrededor del 60%, pero también se encontró un impacto significativo en términos de mortalidad por cáncer de mama y, por supuesto, por cáncer de ovario también. A partir de estos datos publicados en el 2010, digamos, el resto de las publicaciones no hicieron más que reafirmar lo que se encontraron. Después hay una discusión sobre si la salpingoforectomía en mujeres que no han tenido cáncer de mama protege o no protege, si protege cuando la cirugía preventiva en el ovario se hace antes de que ese ovario deje de funcionar o no. Esta discusión todavía no está cerrada del todo, pero sí está claro que la cirugía sirve para lo que nos interesa, que es evitar la aparición de un cáncer de ovario. La otra cuestión es la edad, no es que a los 25 detecto la variante y a los 25 lo opero. No hay un punto de corte, digamos, establecido por ensayos prospectivos o retrospectivos, sino que esto es razonamiento y consenso, y que tiene que ver con que a partir de qué edad la incidencia de cáncer de ovario en estas mujeres, o las mujeres que tienen variantes patogénicas en BRCA1, BRCA2 o PALB2, comienza a separarse de la curva de incidencia de población general. Con lo cual, si ustedes más o menos, grosso modo, ven las tres curvas, azul, verde y rojo, a las mujeres que tienen variantes genéticas alteradas en BRCA1, la recomendación en todo el mundo es ofrecer la cirugía preventiva entre los 35 y 40, en BRCA2 entre 40 y 45, y para PALB2 por el momento es a partir de los 50 años. Con lo cual, digamos, este dato, que es lo que, sumado al anterior, digamos, riesgo no tan alto, y el riesgo empieza a despegarse de población general a partir de la edad promedio de entrada en menopausia, esto por lo menos nos trae el alivio de que la cirugía va a ser realizada cerca o ya con la mujer entrando o ya entrada en la menopausia, con lo cual vamos a aliviar bastante los efectos secundarios que trae esta intervención. Les quería recomendar, para el que quiera profundizar un poco, tenemos guías locales publicadas a partir del Programa Nacional de Cáncer Familiar del Instituto Nacional del Cáncer, están disponibles para ser bajadas en la página que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Inclusive hay normas de reporte para laboratorios y cómo deben reportarse los paneles genéticos. Para el que quiera profundizar, están disponibles. Así que, como conclusiones y terminando esta parte, decimos que existe la posibilidad de beneficiar a un número importante de mujeres y familias con estudios genéticos ampliados, entonces paneles genéticos, haciendo la salvedad o las consideraciones que hicimos anteriormente con esta cuestión de tener cuidado qué incluimos, qué información vamos a dar con los genes estudiados. Por supuesto que permiten seleccionar a la población de alto riesgo o riesgo moderado. Por el momento, BRCA es el único gen que tiene una información claramente útil para guiar estrategias preventivas, que pueden incluir, y acá lo mencionamos, la mastectomía de reducción de riesgo como una opción en mujeres sanas o en mujeres que ya han desarrollado un cáncer de mama, con el objetivo de evitar lo que ya sabemos que tienen estas mujeres, que es un riesgo sustancialmente más alto de un segundo primario,
queda todavía en discusión y todavía no está cerrada sobre si esta medida preventiva, la mastectomía preventiva en este grupo particular de mujeres que tienen un riesgo muy alto, está asociado o no a una disminución de la mortalidad. Eso todavía hay estudios que nos dicen que sí y otros que no, pero con todos los problemas que tienen asociados los estudios retrospectivos. Las cirugías reducen el riesgo de cáncer y en BRCA también el riesgo de muerte, está claramente asociado a la salpingoforectomía fundamentalmente. Y acordarse que BRCA hoy por hoy es target terapéutico para cáncer de mama avanzado, de ovario y probablemente para cáncer de mama con algunas particularidades en estadios más tempranos. Y creo que eso ha sido todo. Bien, entonces, vamos a continuar ahora con la presentación del doctor Javier Rodríguez Lucero. ¿Se escucha, Gonzalo? ¿Se ve bien la pantalla? Se ve bien, se escucha perfecto. Bien, entonces, seguimos con Javier, el doctor Javier Rodríguez Lucero, que es médico especialista en diagnóstico por imágenes, acreditado en imágenes mamarias, presidente de CIVIN, y director académico de ELA. Javier, todo tuyo. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Gracias a la Asociación de Mastología Rosario por invitarme a hablar de imágenes en alto riesgo. Para ser sincero, siempre que me dicen de hablar de alto riesgo, me da cierta incomodidad en el hecho de que, para ser totalmente sincero, en nuestro medio no es mucha la experiencia que tenemos manejando imágenes en alto riesgo. Y creo que estos números son bastante contundentes. En nuestro medio aproximadamente el 3% de los estudios que hacemos en resonancia, que es el estudio indicado en alto riesgo, no supera el 3%, mientras que en servicios del primer mundo, ya sea en Estados Unidos o en Europa, superan el 30%. O sea que estamos muy por debajo de la media de servicios de primer nivel a la hora de recibir derivación de pacientes de alto riesgo. Creo que lo que primero se desprende en esta presentación es que tanto Gonzalo como Marcela deberían tener muchísimo más trabajo que el que realmente tienen, y que las pacientes deberían tener una estratificación correcta de su riesgo, y realmente en nuestro medio no es una costumbre que esté tan divulgada como, para mi entender, debería serlo. Y otra cosa es que el antecedente familiar per se no es sinónimo de alto riesgo, y realmente muchas veces se lo da como sinónimo, y viene la paciente y uno le pregunta por qué le piden el estudio, no, por antecedentes de alto riesgo, qué sé yo, y en un simple interrogatorio sale de que la paciente tan solo tiene una tía paterna con un cáncer de mama a los 65 años, ¿cierto? Eso obviamente no es alto riesgo. Insisto entonces en la mayor derivación a áreas de asesoramiento genético. Bueno, obviamente a la hora de estratificar riesgo de cáncer de mama, esto tiene que ser obviamente a edad temprana, entre los 25 y 30 años. Ya se habló de esto, va a ser una historia personal y familiar. Existen modelos matemáticos para predecir el riesgo, y obviamente si se decide hacer asesoramiento, y dependiendo de lo que surja del interrogatorio y del trabajo de los asesores, el examen genético o no. Y algo muy importante es que esta estratificación de riesgo debe ser actualizada. O sea, no solamente en la primera consulta la paciente puede tener un antecedente de riesgo de primer grado, pero a lo largo del tiempo esta paciente puede sumar antecedentes que la transformen en una paciente que merezca una interconsulta para estratificar su riesgo. El riesgo en general nosotros lo valoramos en acumulado, que es el porcentaje, la posibilidad de porcentaje de presentar un cáncer de mama a lo largo de la vida. Y en realidad hablamos de tres formas: el riesgo habitual, el de la población general, que va a ser por debajo del 10%, riesgo intermedio entre el 10 y el 20%, y el alto riesgo por encima del 20-25%. Ya se habló un poco de esto, cuáles son las variables a estratificar riesgo. Solamente quiero sumar algunas que son quizás más de imágenes, que son la biopsia de mama previa, que arroje resultados de lesiones precursoras, de riesgo intermedio, las denominadas B3 de ELIS, hiperplasia ultral atípica, hiperplasia lobular atípica, CLIS. La densidad mamaria ha demostrado ser un factor de riesgo para cáncer de mama, no solamente por enmascarar lesiones, sino un riesgo primario, por a mayor densidad mamaria, mayor posibilidad de desarrollar un carcinoma mamario, y el antecedente de radioterapia torácica previa en pacientes portadoras de linfoma. Y obviamente todos los modelos matemáticos que son resorte del especialista.
Ya Gonzalo habló de esto, la mayoría de los cánceres que vamos a encontrarnos son esporádicos, las variantes son realmente rarezas en la práctica, nos encanta hablar de los BRCA y realmente son lesiones excepcionales a la hora de la consulta y de la práctica diaria. No me voy a meter en esto porque ya fue hablado. Sí, obviamente, a la hora del diagnóstico, tener muy en cuenta que determinados riesgos, como el tratamiento de radioterapia y el BRCA1, van a tener una incidencia entre los 20 y 30 años, el BRCA2 a partir de los 30 hasta los 50, el riesgo familiar en una edad más avanzada, y que todo eso tiene que ser considerado a la hora de evaluar a cada paciente dependiendo del riesgo que porte y por ende de la agresividad diagnóstica que va a merecer, por decirlo de alguna manera. Desde el punto de vista imagenológico, las lesiones BRCA1 se van a presentar en una edad más temprano, entre los 20, 30, 40 años. Es infrecuente la asociación con calcificaciones. En general se presentan con monódulos de márgenes bien definidos por ecografía, muchas veces con refuerzo acústico posterior, o sea, tienen una apariencia benigna, y muchas veces deben ser diferenciados con fibroadenomas. Y sobre todo, la particularidad que tienen, que es que al asentar en mamas de pacientes jóvenes, obviamente uno tiende a subestimarlos y pensar que son fibroadenomas. Por eso siempre, ante la aparición de estas lesiones, por más que tengan características benignas, ante la ausencia de antecedentes familiares de peso, esas lesiones tienen que ser seguidas a corto plazo para evitar un falso negativo. Por resonancia se ven como imágenes redondeadas nodulares, hiperintensas en T2, muchas veces con necrosis por el rápido crecimiento, con márgenes discretamente irregulares, realce periférico por la necrosis central y curvas tipo 3. En general asientan sobre el plano profundo de la mama y con mucha frecuencia suelen ser carcinomas triple negativos. Los BRCA2, las formas familiares y las asociadas a radioterapia torácica tienen una presentación imagenológica mucho más convencional a los cánceres no de alto riesgo. Se presentan como nódulos irregulares y con una asociación mucho más frecuente a calcificaciones, con una forma de presentación, por ende, mucho más similar a la de la población general. ¿Qué pasa entonces a la hora de seguir este tipo de pacientes? Obviamente vamos a tener que comenzar el control en forma anticipada con respecto a la paciente con un riesgo habitual. Entonces nos vamos a encontrar con una población que promedio va a tener una densidad mamaria mayor, con escasa proporción de reconocimiento de calcificaciones y de formas in situ, o de lesiones que van a tener una apariencia benigna, como vimos en el caso de los carcinoma triple negativo y asociados fundamentalmente a lesiones BRCA1. Todas estas características generan una reducción de la sensibilidad de la mamografía. Al momento del diagnóstico vamos a encontrar lesiones de mayor tamaño, con un mayor compromiso de axila, con un tiempo de duplicación más rápido y en pacientes más jóvenes. Todo esto obviamente nos va a generar un pronóstico peor. Y estas limitaciones de la mamografía obviamente lo ponen a la resonancia en un valor preponderante en este grupo poblacional. ¿Qué pasa con la resonancia comparada con la mamografía? Tiene una sensibilidad mayor, no va a emplear radiación, detecta lesiones en general con un promedio mucho menor que la mamografía, promedio 7 a 18 milímetros, va a reducir la incidencia de carcinomas de intervalo con todo lo que se implica y va a disminuir la tasa de compromiso axilar reduciéndola a la mitad. En lo que respecta a las indicaciones generales de la resonancia de mama, obviamente el alto riesgo ocupa un punto central y no discutido. ¿Por qué la resonancia? Porque se desempeña en forma muy superior con respecto a la mamografía y la ecografía, con una elevada tasa de detección, reconociendo tumores biológicamente significativos, de menor volumen y con una axila negativa, llegando al diagnóstico en estadios precoces y reduciendo las tasas de casas de intervalo. Todo esto va a generar, obviamente, un impacto en el pronóstico y en el riesgo de muerte de esas pacientes. Estos son unos metaanálisis que comparan las indicaciones de la resonancia y obviamente hay un consenso alto de todos los trabajos a la hora de indicarle en alto riesgo. ¿Por qué? Obviamente, bueno, comparen la sensibilidad de la resonancia comparada con mamografía 38%, ecografía 38%, combinando eco y mamo 50%, resonancia sola 90%, o sea, prácticamente el doble que las técnicas convencionales, y la combinación resonancia y mamografía 93%. ¿Qué pasa con el alto riesgo? Obviamente vamos a denominar alto riesgo pacientes con mutaciones BRCA1, BRCA2 o familiares de primer grado no testeados, mujeres con un riesgo superior al 20-25% con los test prospectivos matemáticos,
Pacientes que reciban radioterapia torácica entre los 10 y 30 años por linfoma, todos estos síndromes que han sido caracterizados previamente. Y, obviamente, ¿qué mujeres con mayor riesgo? Tenemos consenso, variantes genéticas patogénicas ya reconocidas, fuerte historia familiar o el antecedente de radioterapia torácica, como dijo. Y en debate, o sea, no rotuladas, pero con un riesgo mayor o denominado riesgo intermedio, pacientes con antecedente personal de cáncer mamario, ya sea invasor o incluso lesiones in situ, o pacientes con antecedente personal, como dijimos antes, de biopsias con lesiones precursoras como neoplasia lobular o hiperplasia ductal atípica. En estas mujeres con mayor riesgo, el papel de la mamografía va a ser adicional a la de la resonancia, aumentando la sensibilidad tan solo en un 5%. Pero obviamente va a permanecer indicada y siempre que sea accesible, obviamente, la mejor tecnología. Si es mamografía digital directa, mejor. Si es tomosíntesis, si es sintetizado, o sea, son pacientes más complejas y por ende van a merecerse la mejor tecnología que tengamos disponible dependiendo del entorno y de la accesibilidad de cada centro, de cada paciente y de cada región. La mamografía tiene una baja sensibilidad en ese rango de edad, como dijimos, por la mayor densidad. Algunos suponen que podría haber un mayor riesgo teórico de radiación en pacientes jóvenes, ya vamos a ver que no. Y obviamente siempre que sean accesibles, mejor tecnología, mamografía digital directa o tomosíntesis. ¿Qué pasa con la ecografía? En general tiene un papel muy corto, muy pequeño en pacientes de alto riesgo. Es poco lo que aporta, sería adicional a la mamografía, aumentando la tasa de detección de cánceres precoces y disminuyendo las lesiones de intervalo. Tiene un valor aditivo insignificante si la resonancia y la mamografía pueden ser realizadas. Y podría ser considerada como una alternativa para pacientes que no tengan acceso a la resonancia. Con respecto a los pacientes de riesgo intermedio, entre el 15 y el 20, ya dijimos que son pacientes con antecedentes de biopsias con CLIS, con hiperplasia lobular atípica, hiperplasia ductal atípica. Algunos ponen en este grupo el parénquima extremadamente denso o heterogéneamente denso, ACR-COD, y pacientes con historia personal de cáncer in situ o cáncer invasor como antecedente previo. Algunas sociedades, como el SBI y la American College of Radiology, dicen que podría contemplarse la resonancia no siendo una indicación formal. Podría estar dentro de la alternativa si es accesible. La mayoría de los trabajos hablan de una duplicación de la sensibilidad de la resonancia con respecto a la mamografía. Hay millones de trabajos, no quiero aburrirlos con estadísticas porque casi todos coinciden en lo mismo, o sea, la duplicación de la sensibilidad por parte de la resonancia. En estas tablas se compara la sensibilidad de la resonancia con respecto a la ecografía y a la mamografía, siendo superior en todos los trabajos en distintos grupos, y también se compara la especificidad, siendo mayor la mamografía con respecto a la ecografía y con respecto a la resonancia. Obviamente acá tenemos la contrapartida de un estudio con altísima sensibilidad que obviamente va a tener aparejado una menor especificidad. Algunos ejemplos: un carcinoma ductal invasor en una paciente de 28 años, BRCA1, tenemos un nódulo irregular con un patrón de realce interno no homogéneo y curvas tipo 3, un rápido ascenso seguido de lavado, una lesión de altísima sospecha, BRAF5, sobre todo en una paciente con alto riesgo. Esta paciente era una mutación BRCA2 con una biopsia previa negativa por calcificaciones, venía en seguimiento por estas imágenes cálcicas, se le había puesto un BRAF3 en un estudio previo, y yo me acordé un concepto que tienen los europeos que es muy práctico, y es el siguiente, que es que el BRAF3 en alto riesgo no debería existir, ¿no? Es una cuestión más práctica que formal. Pero cualquier paciente con una mutación conocida, cualquier hallazgo que tengamos, por más que tenga una biopsia previa, debe ser biopsiada. En este caso se biopsió y fue un carcinoma intraductal de grado intermedio a alto en la anatomía patológica. Otra paciente, BRCA1, portadora de múltiples lesiones, todas triple negativas, nódulos irregulares, heterogéneos con necrosis central, otros nódulos no tan heterogéneos, pero probablemente por un menor volumen y porque todavía no han desarrollado el suficiente crecimiento y necrosis que traen aparejado. Curvas tipo 3, lesiones bilaterales múltiples en las dos mamas.
Con respecto a la vulnerabilidad a la radiación en pacientes portadores de mutación BRCA1 y BRCA2, hay trabajos que desmienten esta hipótesis inicial de mayor susceptibilidad a la radiación por parte de estas pacientes. Con respecto a la radioterapia torácica, el cáncer de mama es la principal causa de muerte en pacientes con sobrevida prolongada post-linfoma Hodgkin. La sensibilidad es mayor cuando el tratamiento actínico es entre los 10 y los 30 años. El riesgo obviamente va a estar asociado a la dosis recibida y al tamaño del campo. Y el carcinoma mamario va a aparecer entre el 13 y el 20% de las pacientes a los 40 a 45 años. Se recomienda empezar con mamografía y resonancia 8 años después de que se termine la radioterapia y no antes de los 25 años. Suele haber una mayor asociación a calcificaciones con respecto a las mutaciones BRCA1 y BRCA2, por eso sigue teniendo un rol importante la mamografía. Y lo importante acá es que es un diagnóstico de alto riesgo que no requiere ningún tipo de asesoramiento genético, ningún test, y que es sumamente económico. Esto solamente se reconoce con el interrogatorio. Y realmente da bastante impotencia ver que es un grupo poblacional de alto riesgo que anda muy relajada por la calle sin saber realmente que merece un control intensivo de sus mamas. Y en mi experiencia son más los cánceres de mama que he visto en pacientes con antecedentes de radioterapia torácica que nunca habían sido evaluadas como alto riesgo que en pacientes bajo seguimiento de radioterapia. O sea que son pacientes que suelen ser, si se quiere, descuidadas a la hora de la práctica diaria. Existen trabajos que han evaluado las características imagenológicas en este grupo. En general, como dijimos antes, suelen presentarse como lesiones similares a las de la población general, la mayor parte como nódulos irregulares, un porcentaje no despreciable con calcificaciones irregulares, un porcentaje mucho menos frecuente como nódulos circunscriptos, 5% de distorsiones arquitecturales. Y con frecuencia son lesiones de bajo grado nuclear o grado intermedio y receptores positivos. Este es un ejemplo, un nódulo profundo con un patrón de realce interno no homogéneo y un área de realce no nodular por delante. Esto era un componente invasor y este era un componente in situ en una paciente con antecedentes de radioterapia torácica alejada. Bueno, ¿y cuáles serían más o menos los algoritmos y las indicaciones para estos grupos de pacientes? Para pacientes con mutación BRCA1 o BRCA2 o familiares de primer grado con mutación probada, la mamografía debería ser realizada desde los 30 años en forma anual y la resonancia desde los 25 años en forma anual. Perdón. Para pacientes con riesgo mayor a 20% con los modelos matemáticos, mamografía anual 10 años antes que el familiar más joven afectado. O sea, si la madre tuvo un carcinoma mamario a los 42 años, esta paciente debería empezar a los 32 años. Y la resonancia anual también 10 años antes del pariente también más joven afectado. En antecedente de radioterapia torácica o mediastinal, a partir del 8º año después del cese de la radioterapia, no antes de los 30, y la resonancia a partir del 8º año después de la radioterapia, no antes de los 25 años. En los casos de síndromes genéticos, anual desde el momento del diagnóstico, no antes de los 30 años, y la resonancia anual a partir del momento del diagnóstico, no antes de los 25 años. En el caso de antecedentes familiares de lesiones precursoras o antecedente personal de carcinoma in situ o carcinoma invasor de mama, mamografía anual desde el diagnóstico y, según algunas sociedades, pese a no ser evidencia nivel 1, anual desde el diagnóstico también la resonancia. La ecografía en alto riesgo tan solo es sustituta de la resonancia para mujeres que no puedan realizarla por alguna causa. ¿Qué pasa con la tomosíntesis en alto riesgo? Siempre que esté disponible es una alternativa muy útil. Recordar que la mamografía no es nada más ni nada menos que una mamografía de mejor calidad, no es una modalidad distinta, sino que es una mamografía de mayor rendimiento diagnóstico. Y tener en cuenta el concepto de resonancia abreviada. La resonancia abreviada son protocolos de resonancia muchísimo más cortos que los convencionales, que reducen el tiempo de examen desde 40 minutos o 30 minutos, quizás hasta 3, 5 o 7 minutos. Esto en general genera una tolerancia mucho mejor por parte de la paciente, menores costos, menor tiempo de utilización del equipo, y realmente estos protocolos, por ejemplo, hablan de 3 minutos de adquisición y tan solo 30 segundos de interpretación. Les puede parecer muy poco, pero ahora van a ver. Con valores predictivos negativos y valores predictivos positivos similares a los del
examen completo. Esto reduce tiempos y costos, como dijimos, y es mejor tolerado por parte de los pacientes, pero requieren sí o sí ser realizados por radiólogos expertos y con centros de diagnóstico con alta experiencia y con alto volumen de estudios. Esto es más o menos de qué se trata, son series, acá se ve la duración de un estudio convencional y acá se ve la duración de un estudio abreviado. En general lo que se recomienda en la práctica para una paciente que tiene diagnóstico reciente de alto riesgo es el primer estudio de resonancia, que sea un estudio basal completo con toda la secuencia para tener esa paciente bien estudiada, y después sí, a partir del segundo estudio, indicar formas abreviadas, ya que vamos a tener como estudio basal uno completo para poder compararlo. Y si les parecía exagerado lo de 30 segundos, fíjense, cuánto tardan en decir que esta resonancia es completamente negativa y cuánto tardan en decir que esta resonancia tiene un nódulo irregular acá. O sea, son secuencias muy rápidas, concentradas, que obviamente después tienen que ser categorizadas y evaluadas un poco más, pero en manos experimentadas el tiempo de diagnóstico de estos estudios es muy breve. Para terminar, antes que nada, y creo que antes que entrar en lo fino, tenemos que hacer una autocrítica general y decir que en nuestro medio no se estratifica en forma correcta y masiva a las pacientes con respecto a su riesgo, y creo que es lo primero que tenemos que empezar, o sea, reconocer correctamente cada mujer y estratificar su riesgo, y en base a eso darle una dosis diagnóstica. A mí me gusta mucho el concepto de dosis diagnóstica, o sea, no todas las pacientes merecen la misma dosis de antibiótico, no todas las pacientes merecen la misma dosis diagnóstica. O sea, una paciente con un riesgo habitual merece menos cantidad de estudios y menos frecuencia que una paciente con un alto riesgo con todas las letras, ¿no? Y en nuestro medio, que no existen screening personalizados, creo que que no existen, perdón, screening gubernamentales o estatales establecidos, quizás el screening personalizado, o sea, a medida de cada paciente, sea más fácil de llevar. Recordar el rol central de la resonancia, obteniendo resultados positivos en cuanto al tamaño tumoral al momento del diagnóstico y el grado de compromiso axilar. Obviamente los estudios de resonancia tienen que ser de alta calidad. Considerar la resonancia en el control de la paciente operada de cáncer de mama. Esa paciente que tiene un tratamiento conservador es un riesgo intermedio, pero merece ser evaluada con mayor agresividad, en el buen sentido de la palabra, que una paciente con riesgo habitual. Obviamente cada hallazgo de resonancia debe categorizarse en forma integral antes de tomar decisión en base a eso. La ecografía tiene un rol muy limitado en la paciente de alto riesgo, siendo tan solo sustituto de la resonancia cuando no puede ser aplicada. Tanto la mamografía digital directa como la tomosíntesis, siempre que sean accesibles, porque recuerden que no es nada más ni nada menos que una mejor mamografía. Y obviamente vamos a usar las diferentes modalidades según la accesibilidad particular de cada paciente, según sus factores de riesgo y según su edad, y siempre manejadas dentro de un entorno y un manejo interdisciplinario como corresponden a una paciente compleja. Agradezco la invitación nuevamente, con permiso del presidente de la asociación. Los quiero invitar a todos a este curso que es gratuito, que organizamos con CIVIM. Se pueden inscribir en CIVIM o pueden seguir las charlas por YouTube. Son todas charlas de imágenes mamarias dadas por disertantes de toda Latinoamérica y de España. Este viernes es la última, pero todas las charlas que fueron dadas desde el 5 de abril están accesibles para todos y sin ningún costo en YouTube o a través del Facebook o el Instagram de la Sociedad Iberoamericana de Imagen Mamaria. Nuevamente muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta o inquietud que pueda surgir. Muchísimas gracias, Javier. Muy buena la presentación, clarísima como siempre. Después te convocamos para la discusión del caso clínico y responder seguramente preguntas que lo va a ver. Vamos a continuar. Marcela, si estás disponible con la presentación del caso clínico que corresponde a la unidad del CEMAFE de Santa Fe, ¿puede ser? Bárbaro, sí. Bueno, les cuento que fue armado por la doctora María José Iriondo y tuvo que entrar a una cesárea de urgencia, como les toca a los residentes de cuarto, está de guardia. Así que bueno, vamos a presentar cómo es el primer caso clínico. ¿Se ve bien ahí, Gonza? Perfecto. Bárbaro. Paciente de 38 años, según meorreica,
Utiliza métodos anticonceptivos de barrera, no tiene antecedentes personales ni antecedentes familiares, solamente ella se toca un nódulo en la mama derecha de 2 años de evolución y decide consultar al servicio de mastología. Al examen físico tiene en el cuadrante superior externo un nódulo de 6 centímetros, duro, pétreo, de bordes irregulares, doloroso, móvil, no adherido a los planos profundos, a los planos superficiales ni profundos. A ver si puedo. Y en la axila derecha se palpa una adenopatía de 1,5 centímetros. En el examen, en la mama izquierda, en hora 11, hora 1, se palpa también un nódulo de 3 centímetros, que también se lo nota duro, pétreo, de bordes irregulares, doloroso, móvil, no adherido a los planos profundos ni superficiales. La axila no se le palpa absolutamente nada. Este es el examen de la mamografía. ¿Alcanzan a ver bien las imágenes, Gonza? Sí, se ve perfecto. Se ve bien. Se le hace una eco mamaria. En la mama derecha, extendiéndose del cuadrante superior externo, una extensa formación nodular, sólida, espiculada, heterogénea, de bordes anfractuosos, no circunscriptos, con microcalcificaciones en su interior, con un marcado borde heterogéneo denso, de aspecto edematoso con el Doppler color positivo, ¿no? De 67 milímetros por 35. Impresión adyacente a la imagen nodular satélite. Y en la axila se toca, o sea, se ve en la ecografía un linfonodo que ha cambiado su relación córtico-medular con un núcleo excéntrico de 11 por 7 milímetros. En la mama izquierda, en el cuadrante superior externo, en hora 12, se observa una formación nodular sólida de bordes y límites espiculados, no circunscriptas, heterogénea, hipodensa, de 35 por 40, con Doppler positivo, adyacente a la misma, múltiples imágenes nodulares que impresionan de aspecto satélite. La formación mencionada anteriormente impresiona comprometer el ductus hasta llegar al pezón con contenido heterogéneo. Ocupando el cuadrante superior externo y en hora 12 se observa otra formación nodular sólida de bordes y límites no circunscripto espiculado heterogéneo Doppler positivo de 14 por 18 milímetros. Impresión respetada. A ver qué me cuesta. Birra 5, ¿no? Ponen a la mamografía. Se le hace un trucut a la mama derecha, un NST infiltrante, grado histológico 2, mitótico único, grado nuclear 2, con un receptor de estrógeno positivo. ¿Me escuchan? Porque me está marcando acá el internet inestable, por eso les pregunto. Se escucha bien, se escucha sin interrupción. Bárbaro. Receptor de progesterona positivo, el ER2 neu negativo, y el Ki67 de 35% es luminal B. Esto es de la mama derecha. Carcinoma NST infiltrante de la... Estoy viendo acá que lo que no tengo, ¿saben qué me olvidé de poner? Me parece que no está, la de la mama izquierda. La inmuno de la mama izquierda. La inmuno de la mama izquierda, porque es un bilateral de mama, ¿sí? Es un NST también, el de la mama, el de la otra mama, pero se olvidaron de poner esta parte. Yo no lo chequeé, les pido disculpas. Es un T2N1M0, un estadio 2B. La paciente inicia primero con neoadyuvancia, hace 4 ciclos de doxorubicina, ciclofosfamida y 12 ciclos de paclitaxel. Acá está, perdón, acá está. En la mama izquierda, o sea, la mama derecha está estadificada como un T3N2M0, un estadio 3A luminal B, los dos son NST infiltrantes, y en la mama izquierda un T2N0M0, estadio 2A luminal A. Se le plantea a la paciente post-neoadyuvancia hacerle cuadrantectomía bilateral y gangliocentinela. Bilateral, ¿no? Estas son las mamografías post-adyuvancia. Ustedes ven, redujo toda la imagen que tenía en la anterior, tiene una muy buena respuesta al tratamiento y se le ofrece un tratamiento conservador a la paciente. La anatomía patológica de la pieza quirúrgica. Carcinoma NST residual post
quimioterapia neoadyuvancia, infiltrante de mama derecha, un tamaño del carcinoma invasor residual de 2,3 centímetros de diámetro, márgenes quirúrgicos superior, contacta focalmente, ganglio centinela de la mama derecha, 3 formaciones nodulares corresponden a ganglios linfáticos reactivos libres de lesión tumoral. En la cuadrantectomía de la mama izquierda también tenemos un carcinoma NST residual, postquimioterapia neoadyuvante, infiltrante de mama izquierda, tamaño del carcinoma invasor residual, 1 centímetro, márgenes quirúrgicos libres de la lesión. En el ganglio centinela hay 4 formaciones nodulares que corresponden a ganglios linfáticos reactivos libres de metástasis. Tenemos las 2 axilas bien y los cuadrantes con carcinoma residual. Esta es la mamografía de control que se hace en la paciente. Los órdenes están bien de la pieza quirúrgica. La conducta posterior a la cirugía es que realice radioterapia y tamoxifeno por 5 años. Los controles planteados son clínicos cada 3 meses el primer año y luego cada 6 meses. Después de que la paciente es operada, la mandan a la consulta de asesoría genética. Es una paciente muy especial, tiene un trastorno como de la memoria, ella lo asocia a la memoria, ¿sí? Hay que decirle muchas veces las cosas, hay que darle las cosas anotadas. Cuando armamos el Familygrama nos encontramos con una paciente que es adoptada, no tiene hijos, no tenemos antecedentes familiares para poder armar la estadificación de riesgo, lo que sí sabemos es que tiene un carcinoma bilateral y es una paciente joven. En el 2019, este es el panel genético que teníamos acordado con el Ministerio para realizar con el programa, y se le piden estos genes, BRCA1, BRCA2, ATM, CDH1, CHEK2, NBN, NF1, PALB2, PITEM, RAD51C, el RAD51D, CTK11 y TP53. Se encuentra una mutación que está informada como patogénica en heterocigosis, en el codón 800, duplicación de aminoácidos, y el gen que tiene la paciente alterada corresponde al síndrome de Cowden. En esta paciente se plantearon todas las opciones de tratamiento, sugerirle a la paciente que realice una mastectomía bilateral versus el control de alto riesgo, que ya lo tenía indicado por tener un cáncer de mama bilateral. Nosotros hacemos alterno, ¿sí? Hacemos a los 6 meses la mamografía y a los 6 meses siguientes la resonancia con contraste, como para verla los primeros de 3 a 5 años a la paciente 2 veces en el año. Aparte también realizar el control a nivel del colon y el control a través de los otros órganos. El gen de PITEM mutado da lo que se llama el síndrome de Cowden. El síndrome de Cowden es un síndrome que produce amartomas, tanto en lo que es... estoy tratando de entrar al chat para verlos. Johanny, yo estoy atenta, Marce. ¿Estás atento? Sí. ¿Te parece? Ya después la discutimos al final. Exacto. Es un gen que produce pólipos amartomatosos, sobre todo a nivel intestinal, ¿sí? Normalmente los pacientes que llegan a PITEM es muy raro que lleguen como primer consulta, los que yo he tenido, por lesiones en cáncer de mama. Normalmente son derivados después de una videocolono en la que le encuentran una poliposis intestinal múltiple y los pólipos son amartomatosos. Esta paciente llega al revés, digamos, llega con un cáncer de mama bilateral, lo encontramos por hallazgos al gen, no tenemos familiares para mirar hacia atrás ni para mirar hacia adelante, ver en su descendencia porque ella no tiene hijos, así que la paciente no está en condiciones de tomar tampoco una decisión para hacerse una mastectomía bilateral. Ella sigue muy bien sus controles, es una paciente que va cuando tiene que ir a los controles, se hizo la primera videocolonoscopía hace poquito, no tiene un solo pólipo, ni uno, les digo. Tiene control de ecografía tiroidea, porque suele dar esta patología pólipos benignos, también benignos en otros órganos, como son, por ejemplo, en tiroides, pueden tener lesiones dermatológicas también, está con controles con el dermatólogo, pueden tener lesiones en el cerebro y también pólipos uterinos, ¿sí? El otro tema era ver cómo controlábamos el útero, pero la paciente a las ecografías ginecológicas va transvaginal y se las hace. Hasta ahora venimos bien. Tenemos que ir muy despacio, es una paciente que está en control con la psico-oncóloga y bueno, uno va manejando, como ella puede ir manejando este tema de los seguimientos y los controles.
Yo les cuento que cuando yo veo que ella tiene turno 2 días antes, le mando un WhatsApp para que se acuerde de que tiene turno de venir, porque ella me pide que le mande 2 días antes, por favor que le haga recordar, porque tiene miedo de olvidarse, ¿sí? Esta mutación genética suele dar como un trastorno donde algunos la llaman autista, pero no es autista, es como una alteración, digamos, que tienen los pacientes de recordar cosas muy, muy pactadas, ¿no? Que de hecho, perdón, Marce, es uno de los criterios diagnósticos, juntamente con el diagnóstico de cáncer de mama. Exacto, exacto. Fue lo que te digo que fue lo que a mí me llamó más la atención cuando vi la consulta con ella, ¿sí? O sea, cuando vos haces el diálogo de interrogación, el tener que preguntar, el repreguntar, el buscar cosas y ella que vuelva a pensar y te vuelva a repetir y por ahí al final de la consulta te vuelve a repetir lo mismo que te dijo al principio, ¿me entendés? Pero bueno, es una paciente bien, es una paciente que va a los controles y uno va tomando las decisiones como ella las puede ir asimilando con el grupo de médicos que la estamos controlando, ¿sí? Anda muy bien. Una pregunta que te quería hacer en relación a algo básico, digamos. ¿Esta paciente vos la viste luego del tratamiento quirúrgico? Sí, sí, después del tratamiento quirúrgico, Pero, porque ella no estaba en condiciones de la consulta de genética porque es adoptada. ok, por Entonces eso te fue una quería... paciente que se la planteó desde el vamos la consulta genética cuando tuvieron el carcinoma. Yo no puedo hablar, es un tema que ella no... Fue abandonada de muy niña, sufrió, aparte fue adoptada por una familia en la cual sufrió abuso, digamos, no es fácil una consulta de asesoría genética, ¿no? Sacando este caso en particular, ¿vos hubieras preferido, o sea, juntando estas cuestiones, las alteraciones cognitivas que puede tener esta chica junto con esta cuestión de que es adoptada y no tiene antes historia familiar, digamos, ¿vos hubieras preferido una consulta antes de iniciar el tratamiento con quimioterapia, durante? ¿Es lo mismo que te la deriven luego de que completó el tratamiento oncológico? Las mutaciones de PTEN no van asociadas a que uno tenga que darles algún tratamiento en especial de cambiar, o sea, no hay una indicación precisa de cambio porque hay un gen mutado como PTEN y vos digas, puede recibir tal droga el paciente o no recibir tal droga este paciente. Acá en este caso por ahí no nos hubiera cambiado mucho, quizás nos hubiera cambiado el decidir ofrecerle si ella estaba en condiciones de hacer una mastectomía con reemplazo de prótesis, y creo que la paciente no lo hubiera aceptado, no hubiera estado ella en condiciones tampoco de tomar esa decisión. Pero por eso la pregunta apuntaba un poco en términos generales, saliendo un poco del caso, pero ilustrando esta idea de que yo la verdad si la que consulta de asesoramiento vos la preferís hacer exacto. en una paciente con un diagnóstico reciente de cáncer de mama, que va a quimioterapia, digamos, teniendo en cuenta el delay que tenemos entre la toma de muestra y el resultado de Sí. un análisis genético, ¿hacerlo en ese momento o esperar que complete todo el circuito de tratamiento oncológico? No, apenas está la biopsia. Apenas está la biopsia, en la sospecha clínica, en algo que inclusive o sea, a ver, si el mastólogo está pensando que es una bilateralidad, que las imágenes eran muy, muy típicas de carcinoma bilateral, faltaba la confirmación. Normalmente cuando tienen la inmunohistoquímica, yo ya quiero verla con la inmunohistoquímica, porque a mí esos ciclos de neoadjuvancia sí me dan tiempo para pedirle el panel genético y cuando se tome la decisión quirúrgica yo tenerlo y poder aportar el resultado que tengo del panel genético, y eso sí puede hacer cambiar en algunos otros genes, por ejemplo en los BRCA, la decisión de qué tipo de cirugía le podemos ofrecer al paciente. Así que la verdad que sí, prefiero hacerlo al principio, apenas está el resultado, ¿no? Y aparte que como compartimos los ateneos, a mí también me sirve que la opinión del oncólogo, cómo ha respondido al tratamiento, si ha tenido una buena respuesta o no, digamos, uno tiene una mirada general del paciente, ¿no? No es que es un gen que va dando vuelta a una paciente con una genética y el fenotipo de expresión o cómo se manifiesta la enfermedad en el paciente no es importante. Para mí sí es eso importante, en cómo asesoramos al paciente y qué le sugerimos. Fíjense en que, por ejemplo, yo le pedí la videocolono, no tiene un solo pólipo, y la disyuntiva ahora es con los cirujanos cada cuánto le hacemos la videocolono. Para que ustedes se den una idea, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Se la hacemos anual? ¿Se la hacemos cada 3 meses? ¿Qué hacemos con esta paciente con colon? ¿No? Que no tiene y tiene un alto riesgo de hacer la poliposis múltiple. Bueno, y muchas veces creo que vamos haciendo acuerdos, ¿no?
lo que hay escrito en la literatura, los casos que hay publicados, cómo siguieron a los pacientes, qué respuesta tuvieron y qué le ofrecemos en estos genes. Yo quise a propósito presentarles hoy un caso que no es BRCA, porque yo creo que en BRCA, siempre hemos hablado con vos, Gonza, que las cosas están como un poco más claras, como que tenemos un poco más de información y nos es más fácil asesorar BRCA que asesorar otros genes, donde nosotros tenemos que empezar a ver qué se escribió, qué hay publicado, y la mutación donde está ubicada, qué cantidad de casos clínicos hubieron y cómo se expresó esa mutación en esa familia, como para hacer una indicación un poco más precisa de cómo se puede comportar esa alteración genética, ¿no? Me Bien, parece sí, quería hacer, hay un mínimo repaso, digamos, ya desde el vamos de lo básico que tiene el caso clínico, 38 años con un cáncer bilateral, reúne por lo menos 2 criterios como dos para pensar criterios. Exacto. en una consulta de asesoramiento genético como mínimo, y Exacto. desde ya aclarando que esos 2 criterios son criterios de testeo directo. Exacto. Pero bueno, siempre pensamos antes de pasar al testeo, hablar con la paciente y explicarle qué significa, que es lo que vos explicaste en la primera clase. ¿Qué significa hacer un test genético? ¿Cuáles son los resultados posibles? ¿Qué le pensamos que podemos ofrecerle frente a un resultado positivo o negativo? Inclusive discutimos la posibilidad de que aparezcan resultados ni grises o variantes inciertas, que es lo mismo. Quería hacer aprovechando que el caso tiene algunas aristas también mastológicas, imagenológicas, que uno le podemos dar una vuelta de tuerca, ahí preguntarle a Javier si frente al caso clínico tal cual como fue presentado al inicio, con esas imágenes, con la edad de la paciente, la bilateralidad, las imágenes escenográficas, si una resonancia nos hubiera aportado utilidad a la evaluación y al direccionamiento terapéutico, fundamentalmente el quirúrgico. A mí me llamó la atención algo de la ecografía que hablaba, creo que era en la lesión de mama izquierda, que tenía extensión hacia el complejo pezón-areola y demás, Exacto. que después en la anatomía patológica quirúrgica no se lo menciona, pero creo que, o sea, presentado con esa ecografía, yo quizá la hubiese recomendado primero por una mama extremadamente densa, ACRD, en una paciente por debajo de los 40 años, o sea, dentro de lo que son las indicaciones de resonancia prequirúrgica, tiene 2 criterios importantes, o sea, bilateralidad, alta densidad, edad de la paciente y el probable compromiso del complejo pezón-areola, que evidentemente después no lo tuvo en la pieza quirúrgica. Yo creo que en esa situación la hubiese sugerido. Y una cosa que quería agregar con respecto a... Marcela decía que la paciente se estaba controlando 6 meses con mamo y 6 meses con rezo, alternando. Yo casi lo digo en la charla y después por una cuestión de tiempo no lo agregué. Existen trabajos que hablan de un mejor rendimiento cuando se alterna así mamografía y resonancia semestralmente, pero este tipo de pacientes tiene la particularidad también que hay que negociar un poco lo que es no espantarlas, ¿no es cierto? Y en determinado tipo de pacientes, por ahí quizás uno provoca un agotamiento y un rechazo por parte de la paciente y que no cumpla. Entonces quizá el control anual para una paciente que sea más reacia a los controles sea una forma de negociar y que la paciente por lo menos cumpla una vez al año. Por otro lado, si la paciente es más cancerofóbica o más cumplidora o más obsesiva, quizá en ese tipo de paciente el rendimiento va a ser mayor si alternamos durante todo su control 6 meses mamo, 6 meses rezo. Creo que eso debería por ahí adaptarse un poquito a la personalidad de cada paciente. Te cuento que pedimos la resonancia y fue una etapa que teníamos el resonador roto y la verdad que por la paciente dijimos se opera y viste cuando vos decís no demoramos más, se opera y listo. Obviamente. Pero a veces pasa eso, ¿no? Que uno pide y bueno, no tiene la accesibilidad o pasa algo y te demoran mucho. Nosotros estamos teniendo muchas demoras con las resonancias. Sí. Estamos teniendo resonancias a 60 días, que tenemos un serio tema de post-neoadyuvancia que ya no sirve. Así que estamos hablando de ese tema, que no demoren tanto las resonancias post-neoadyuvancia, por ejemplo, porque si no toda la neoadyuvancia que hicimos la perdemos, digamos. En realidad el criterio... Los protocolos abreviados pueden ser una alternativa en ese caso. Exacto. Sí, ahí quería resaltar esta cuestión de los protocolos abreviados, porque realmente de 40 a 5 minutos es un salto de calidad para la paciente. Y estamos hablando, creo que eso que quede un poquito claro, que es en tamizaje de alto riesgo, donde me parece que tiene el nicho. En la paciente que va a enfrentar ya sabemos que es una resonancia anual, sea por la causa que sea, pero básicamente que ha sido definida de alto riesgo por alguna cuestión particular
de la historia familiar o el resultado directo de un estudio genético. Marce, una pregunta, ¿es cabezona la paciente? Vos sabés que no, y no tiene Aclara, no, aclara por qué. Porque tiene como un distanciamiento no es un hipertelorismo, pero tiene algo en los rasgos que te llama la atención. Sobre todo, y lo que más te llama la atención es el tema de su mente, digamos, cómo ella procesa las cosas, lo que te repite, cosas muy simples, ¿viste? En detalles muy simples de rutinas, de alimentos, por ejemplo, de tener una charla con ella, de que se siente a desayunar, de que haga, mira las cosas que te estoy diciendo, ¿no? De que organice su alimentación y ella que pasara por ahí 12 horas sin comer y llevarse todo anotadito y el marido que me diga lo tiene pegado en la heladera y con las horas que usted le puso, entonces ella come, esas cosas te hablo. ¿Entendés? Entonces tiene un contexto, tiene un marido que la acompaña, por suerte bastante bien, el marido es lúcido, entonces ayuda a contener a la paciente y ayuda a que vaya a las consultas, ¿no? Y una esto de pregunta, en este caso no era extremadamente necesario el tiempo de obtención del resultado. ¿Cuánto tiempo lo obtuvieron entre la toma de muestra y, digamos, y tener el resultado a la mano, ¿no? Para discutirlo del con el equipo laboratorio médico? eran 60 días. 60 Ok. días, sí, 60 días. Sí. Que ese es más o menos para que todos sepan que El el tiempo. tiempo de entrega de resultados en nuestro medio. Exacto. No, público, privado, no hay diferencia en relación a eso. De hecho, efectores públicos, excepto en algún momento el SENAGEM, no se están haciendo análisis. Sí, por ahí lo que se hace es contratar a algún laboratorio que los provea. Pero eso es el Exacto. tiempo, y para que se entienda, digamos, en Estados Unidos, en Europa no lo tengo muy claro, pero en Estados Unidos pueden tener un tiempo de entrega de 7 días, pero eso tiene que ver no con la capacidad técnica de los laboratorios, que es exactamente la misma que tenemos la mayoría de acá en Argentina, o de algunos laboratorios que lo hacen vía exterior, sino que tiene que ver con el concepto de productividad, digamos. Exacto. En Estados Unidos, yo una vez tuve la oportunidad de hablar con un representante de Myriad, un bioquímico. Claro, los tipos tienen el laboratorio abierto 24 horas, con 3 turnos de 8 horas, en ese momento se usaban, bueno, los equipos más viejos y tenían, no sé, 40, 50 personas dedicadas exclusivamente a leer estudios. Claro, claro. Sí. Por la demanda que tienen, digamos. Bueno, acá lo que tienen que hacer los laboratorios es promediar la entrega de resultados para que les rinda, o sea, para entenderlo un poco. Cuando se abre el kit para paneles genéticos, ese panel tiene un número, digamos, puede cumplir, lo desconozco ahora, pero serán 10, 15, 20 estudios. O sea, vos podés hacer uno, el panel te sale 10. Haces 20 y el panel te sale 10. Con lo cual, digamos, por una cuestión de costo, y para abaratar también la oferta en términos de costo, porque si no serían impagables, si uno tuviera que pagar individualmente un kit completo. Entonces eso, de alguna manera, es para explicar y entender un poco por qué tenemos ese delay. Y ese delay con la entrega de los resultados, digamos, la paciente que entra en instancia, estamos hablando de cáncer de mama, y hace neoadjuvancia, bueno, tenemos 6 meses para tener el resultado sin apuro, para discutirlo con el equipo médico, para discutirlo con la paciente. Pero por ahí las cosas apuran un poco cuando tenemos una paciente con alto riesgo familiar, cirugía conservadora, con un tumor extremadamente pequeño y que no necesita quimio, que eso a veces pasa, y que bueno, ¿qué hacemos? ¿Entramos en el tren de radioterapia o esperamos un poquito para tener el resultado del estudio genético? Porque se puede abrir la posibilidad de discusión, no indicación, de discusión de cirugía preventiva en la mama, ¿no? Eso como para tener un poco la idea de los tiempos que aparecen en relación a esto. Al tema que vos decías de las BUS, que aparecen cuando nosotros hacemos paneles genéticos por ahí ampliados, el congreso del 2019-2020 que estuvo Valero, que es de Houston, hablábamos del tema yo le preguntaba a él qué porcentaje de BUS tienen ellos en sus paneles genéticos. Ellos tienen como rutina hacer a todos los pacientes que ingresan panel genético, tenga criterio o no tenga criterio. Porque ellos tienen clínicas, digamos, en cada uno tienen clínica de mama, clínica de páncreas. La paciente entra, llena una planilla donde pone los antecedentes familiares y en el mismo día le hacen el panel genético, y digamos, ya la direccionan
sobre qué clínica le tiene que hacer un control dirigido, que es un poco lo que hablaba Javier, ¿no? Ellos estadifican a través de la consulta, a través del laboratorio, qué tipo de seguimientos puntuales hay que hacerles a la paciente. Y él me decía que tenían entre un 25 y un 30% de BUS también, de genes que encuentran esas mutaciones, que más o menos es el porcentaje que creo que vamos manejando todos, y a medida que, bueno, que las mismas mutaciones genéticas se van reclasificando, podemos ir sacando algunas de esas mutaciones de las BU, las pasamos a benigna o las pasamos a patogénica, y ahí tenemos que llamar a la paciente y hacer un cambio en el asesoramiento genético, ¿no? Javier, te quería hacer una pregunta con respecto a, vos hablaste como marcador de alto riesgo directamente, por un lado, una cosa que es importante, que el simple interrogatorio uno lo descarta, es lo que yo había dicho en la presentación, digo, preguntar por antecedentes personales, y si aparecen enfermedades hematológicas, preguntarles si hicieron radioterapia. Particularmente la radioterapia llamada en manto, que tengo entendido que no se estaba ya utilizando como parte de tratamiento estándar, puede tener su utilidad probablemente, pero no es el estándar de hace 20 o 30 años atrás. Pero eso por un lado, recalcar eso que dijo Javier, que es importante en el interrogatorio preguntar, no solamente si tuvo, cuando la paciente refiere que tuvo un cáncer en particular, preguntar qué tratamiento, grosso modo, no queremos hacer un detalle perfecto, y menos si el tratamiento fue 20 años atrás. Sin embargo, muchas veces nosotros hemos pedido, y los radioterapeutas son muy prolijos con eso, conservan las estrategias de radioterapia. Así que podemos diferenciar algunas que hicieron en manto y otras que no, y darnos cuenta si esa paciente realmente está en alto riesgo o no. Esto lo quería hacer como comentario en relación a lo que dijo Javier. Sin embargo, te quería preguntar, se me cruzó eso, te quería preguntar particularmente por la definición de alto riesgo a partir de un diagnóstico de una hiperplasia atípica. Sí, dos cosas. Ahora Sí. es verdad, se está usando muy poco la radioterapia en manto. Yo creo que a lo mejor en 15 años, o sea, el porcentaje de pacientes de alto riesgo por radioterapia va a disminuir drásticamente, pero hoy por hoy toda esa oleada sigue estando en el medio. ¿Me explico? O sea, son pacientes que estamos hablando que la recibieron a lo mejor hace 15 o 20 años. O sea, que si bien hoy no se usa, son pacientes que tienen como antecedente eso. Y en realidad las biopsias, el antecedente de biopsia previa con lesiones B3 del score de Ellis, o sea, hiperplasia lobular atípica, CLIS o hiperplasia lobular atípica, no entra dentro de un alto riesgo, sino de un riesgo intermedio. Entra dentro de un riesgo intermedio, y esas pacientes, según algunas sociedades, deberían entrar quizás en un protocolo un poco más profundo de seguimiento, pero obviamente diferenciando lo que es el alto riesgo propiamente. Es un riesgo intermedio. Igual que la paciente con antecedente propio de carcinoma, ya sea invasor o in situ de mama. Esas pacientes son consideradas de riesgo intermedio y no de alto riesgo. No sé si Bien, ahí quería, sí, clarísimo. Ahí quería recalcar que el diagnóstico de esta, digamos, de patología de este tipo, hiperplasia, me estoy refiriendo a lesiones marcadoras de riesgo, no cáncer, hoy por hoy deberían ser pensadas como indicación de terapias preventivas con tamoxifeno en las jóvenes, raloxifeno, digamos, uno por ahí se piensa, bueno, alto riesgo, es un alto riesgo que tiene una indicación particular sí. Exacto, de manejo con medicación. No sé si hay alguna pregunta. Está habilitado el chat para cualquiera que quiera hacer alguna pregunta a Marcela o a Javier. Esperamos un segundito a ver si alguien tiene alguna inquietud. Bueno, me parece que ya cumpliendo con el horario, si no hay ninguna pregunta dando vueltas, vuelvo a agradecer a Javier y a Marcela por las presentaciones, han sido muy claras. Se está grabando la clase, así que va a estar disponible luego para ser repasada para el que quiera. Les dejo un saludo a todos, muchas gracias por estar. Gracias de nuevo, Javier y Marcela, por las presentaciones y la participación. Gracias a ustedes, un gusto. Saludos a todos. Hasta luego. Gaby, voy cerrando la grabación.